Buenas noches, querida iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a ICAS en Casa nuevamente. Eh, Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando en estos momentos. Em, ¿Qué más tenemos para hoy? ¿No? Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar un tiempito para que se envíe el link para que todos estemos pues conectados para empezar. Mientras envían el link, entonces quiero hacerle una pregunta a mi esposo y es, en algún momento que tú estuviste en la universidad, eh, que tenías que presentar un examen muy importante, muy crucial, eh, ¿cómo enfrentaste ese examen? ¿Lo enfrentaste pensando en que, bueno, con frescura diciendo, bueno, sí, yo voy a pasar, voy preparado? ¿O con la actitud de que, no, tengo mucho miedo y qué va a pasar si yo no estoy preparado o no estudié? O, bueno, con una actitud como de susto, como de nervios de que de pronto fueras a defraudar o fueras a desilusionar a tu familia o tú mismo fueras a perder la plata porque ese examen depende de tu semestre, o simplemente con una actitud de, ay, no, pues, que pase lo que pase. Bueno, yo creo que todos nos hemos enfrentado a ese tipo de pruebas, ya sea en el colegio, uno se acuerda, o en la universidad. Em, yo creo que uno, pues dependiendo si uno se ha preparado o si no se ha preparado, y aún así preparándose, pues lo invade a uno como los nervios, la preocupación, la presión. em, pues siempre no deja de preocuparlo a uno. Entonces viene la tensión, viene el estrés. Y bueno, yo me acuerdo mucho que en la universidad, bueno, estábamos los dos, este, pues si yo no estaba preparado, pues me hacía al lado tuyo. Sí, se copiaba. Mentira, bueno, no me acuerdo, pero sí yo creo que la tensión era muy, muy, muy fuerte porque digamos, las materias duras, o las pruebas eran definitivas al final del semestre o al final de cada periodo, y entonces el temor de perder la materia, o el temor de perder el semestre o algo así, pues siempre era complicado, porque imagínense, estaban en juego muchas cosas: el tiempo, el dinero, mis padres. Bueno, cómo uno va a salir con el cuento de que uno ha perdido el semestre o ha perdido una materia y atrasarse más. Eso era lo más difícil, o sea, las consecuencias de no pasar la prueba. No, yo no sabía que esto estaba. Bueno, y me imagino que pensando en todas esas consecuencias, tú mejor como que te preparabas, Ujú, ¿sí? sí, 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 Tratabas de prepararte, ujú, porque sabías que si no lo hacías vas a tener unas consecuencias que ibas a sufrir y no ibas a estar muy bien. ujú, así es. Ok. Bueno, miremos quiénes se han conectado para poder empezar. Bueno, bienvenida Claudita Muñoz, que se conecta. Eh, Luz Parra Méndez, buenas noches también. Martica Soler, buenas noches. ¿Cómo están? Francis Peña, Eh, Hilda. Dianita, buenas noches. Hilda Gil, Hildita, allá en los Estados Unidos. Saludos a Freddy. Está Terry Alberto Millano Andrade, buenas noches desde Venezuela. Bien. Bienvenidos de Venezuela. Oramos mucho por Venezuela. Franci López Ruge, bienvenida. Francisita, Franci Espinel, bienvenida también. Martica Ya, Claudita, Luis Hernando, bienvenido también ahí con Dianita y los chiquillos. Y Estefanía, bienvenida también. Me alegra mucho que estén conectados, y Estefanía, que estés con nosotros esta noche. Lucecita, buenas noches también. Y Lili Tatiana Cadena, Judy Esther, Judicita, Ramoncito, buenas noches, ¿cómo están? Allá con Andreita y todos los muchachos, bienvenidos. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces porque el, el tiempo es corto.
El tema que tenemos hoy, primero que todo me gustaría que ustedes tuvieran una libreta de apuntes porque voy a darles muchos versículos que no voy a poder leer por tiempo. Y si ustedes quieren profundizar en este tema, pues me gustaría que apuntaran los versículos para que los tuvieran allí. Entonces, el tema es: no te rindas, lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Vamos a hablar sobre las pruebas. Este tema me inspiró en un devocional que tuvimos en el grupo de Ruth, que lo dio Alexandrita, y ella nos dio una píldora sobre eso, sobre las pruebas, y yo quise profundizar más porque me pareció muy interesante, y a raíz también de una pregunta que alguna vez un estudiante me hizo en las clases de que si las pruebas las ponía Dios o las permitía, o sea, preguntas sobre las pruebas. Entonces, por eso quise ahondar un poquito más, y el título pues también lo saqué, no es mi autoría, sino lo saqué de un mensaje que me llegó hace muchos meses atrás sobre las pruebas, y me gustó lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿crees que las pruebas o procesos tienen algún propósito en tu vida? Repito, ¿crees que las pruebas o procesos tienen algún propósito en tu vida? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, nosotros debemos tener claro cuando nos llegan las pruebas, o sea, primero que todo tenemos que tener claro de que nosotros como discípulos de Dios, ¿sí? Siempre vamos a ser probados. En algún momento vamos a ser probados. Más adelante vamos a ver cuál es el propósito, pero tenemos que identificar la prueba, de dónde proviene, cuál es el propósito de la prueba, y cuáles serían las consecuencias de aprobar o no aprobar, o reprobar, mejor, la prueba. Vamos a Romanos 8:28, ese sí se los voy a leer, y dice, Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Todos sabemos que hemos sido llamados con un propósito. Entonces, este versículo nos dice que toda situación que nosotros pasemos y vivamos es para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien. Y va a ser de acuerdo al propósito que Dios nos ha llamado. Entonces, vamos a ver 3 tipos de pruebas. La prueba que es permitida por Dios. La prueba que en esa solamente interviene Dios. La prueba o tentación que viene, que Dios permite, ¿sí? Y que viene a intervenir aquí, y ya es nuestro enemigo, Satanás. Y las pruebas que son consecuencia de mi propio actuar, de mi propio, ¿cómo se dice? De mi propia pecado, podemos decirlo, porque yo me metí en esa prueba. Entonces, vamos a ver el primer punto: pruebas permitidas por Dios, donde solamente interviene Dios. Entonces, Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, repito la cita, Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes saben que así se pone a prueba su fe, o sea, ese es el objetivo. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Entonces, este versículo nos está hablando cuál es el propósito de las pruebas, cuál es el propósito de las dificultades, para probar nuestra fe, para hacernos pacientes, y teniendo ya la paciencia, llegar a la meta de hacernos completamente maduros. O sea, es para madurar, y mantenerlos sin defecto. Cuando uno ve una fruta, digamos aquí en Colombia, que en el mes de junio, julio y diciembre, más o menos noviembre, diciembre,
cuando uno va al campo y hay muchos árboles de, ¿cómo se llama esto? De mango, que están cargaditos de mango, pero todos están verdes. Bueno, más o menos digamos que en mayo, más o menos. Y están cargaditos, pero verde, verde. Y uno espera que madure esos mangos, pues, para poderlos bajar y comérselos, porque así son deliciosos. Pero entonces, así es como Dios nos quiere a nosotros, maduros, para toda buena obra. Entonces, Dios tiene un propósito divino cuando permite las pruebas. ¿Cuáles son? A ser transformados, ¿sí? A ser equipados, porque necesitamos fe, necesitamos paciencia, necesitamos que el fruto del Espíritu Santo allí se realce. Y ese fruto tiene que ser maduro. A fortalecer nuestra fe, ya lo dijimos ahí en Santiago, desarrollar nuestro carácter. Qué cosa más dura, porque hay cosas en que nosotros tenemos que desarrollar, hay cosas que de pronto se nos facilita nuestro carácter desarrollar, pero hay otras que no, porque somos débiles en eso. Y en eso, en lo que somos débiles, ahí es donde Dios quiere raspar. Para ser promocionados a otro nivel, no por decisión humana, sino por decisión divina. Entonces, cuando Dios dice, Héctor, yo quiero que Héctor llegue a otro nivel, pero entonces necesito probarlo, probar su fe. Nosotros hace poco, hace unos años estamos pasando, ya saliendo, viendo el túnel allá, la luz, yo creo que ya estamos saliendo, ¿no? De ese túnel, porque es un proceso que nosotros vivimos, aunque estábamos en el mismo proceso, pero Dios estaba tratando a Héctor algo diferente a lo que me estaba tratando a mí. Las pruebas son personales, las pruebas no es que venga yo lo acompaño en esa prueba, no. A él le estaban probando una cosa y a mí me estaban probando otra cosa. Entre esas que me estaban probando en ese proceso que pasamos, a mí me estaban probando la fe y me estaban probando la paciencia, lo que dice Santiago. Entonces, vamos a ver cuáles ejemplos de hombres de la Biblia, de personajes de la Biblia que Dios probó. Entonces, uno de esos es Abraham. Abraham pasó por dos pruebas, digamos que podemos decir así bien fuertes, fueron varias pruebas, pero así que le probaron la fe. Abraham, la primera prueba cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra, deja tu parentela, coge a tu hijo y a tu esposa y sal al lugar donde yo te diga. Pero en el momento que se lo dijo, no le dijo a dónde iba. Simplemente al otro día, en obediencia, Abraham cogió sus chiritos, su ganado, su esposa, su hijo, y además se cargó al sobrino, que no tenía por qué cargar, pero se lo cargó a Lot. Eso está en Génesis 12. Entonces, muchas veces las pruebas a nosotros, cuando Dios nos pone en prueba, nos saca de nuestra zona de confort. Puede ser que seamos movidos de un lugar a otro, como nosotros dos hemos sido movidos de un lugar a otro. Creo que eso sí fue que a muchos lugares. Sí, pero eso creo que fue que nosotros más bien nos metimos por ahí. No era voluntad de Dios. Pero es posible que Dios nos mueva de lugar, pero también es posible que sigamos en el mismo lugar, pero Dios nos mueve de posición, ¿sí? Nos saca de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad. Obviamente Abraham estaba en su sitio, estaba en su aldea, estaba con toda su familia, feliz, con su hijo, con su esposa, su ganado, y de un momento a otro que Dios le diga, vea, sabe que mañana se va, y se va de esta tierra, y te irás al lugar donde yo te indique. Ni siquiera le dijo, venga, váyase para allá, para donde está el pastor por allá, en West Palm Beach, no le dijo dónde era. Y él en obediencia pues cogió y se fue al otro día. Entonces, generalmente la prueba trae movimientos, trae cambios que de pronto nos duelen, cambios que de pronto no queremos aceptar, ¿sí?
Entonces como que nos rebelamos, pero ¿por qué? Pero si yo estoy aquí cómoda, Señor, pero si yo estoy aquí sirviendo en la iglesia, ¿por qué me vas a mover de esta ciudad o de este lugar? Hemos visto muchos hermanos que han tenido que salir de la ciudad de Bogotá para otras ciudades y resulta que ha sido doloroso. Hemos visto su movimiento doloroso. Entonces, pero donde Dios los ha puesto, yo no sé ¿cómo es que se llama Agustín? No Agustín, sé si nos está viendo, pero él cuando se fue de la iglesia y de la ciudad, pues fue doloroso para él y su familia. Pero allí en Ibagué fue de bendición, en Ibagué es que están, ¿no? ujú, Han sido de bendición ellos y han bendecido a muchas personas porque creo que ahorita están de pastores de jóvenes. ujú. Entonces, imagínense esa bendición. Entonces, el Señor a veces nos mueve es para bendición. Y al principio no puede ser muy grato, no puede ser muy a gusto que nos sentamos cuando nos mueve, pero definitivamente Dios sabe por qué hace las cosas y siempre todo ayuda para bien. O cuando salimos de Weston a Bogotá, para nosotros fue muy doloroso, fue muy difícil, porque ya teníamos una familia, teníamos una iglesia y el proceso, o sea, el momento fue difícil tomar la decisión en obediencia, entonces, pero estamos viendo la bendición de Dios ahora y lo que Dios nos tenía preparado a nosotros. Sí, eso es un buen ejemplo, porque sí fue muy doloroso, porque ya estábamos ya echando raíces y aquí llegábamos así como Abraham, pues sabíamos a dónde llegábamos, pero de ahí no sabíamos qué íbamos a hacer, porque sin trabajo, sin nada, Ujú. veníamos solamente con las maletas y 2 hijitos y ya no más. Y el Señor nos ha venido, pues hemos pasado por procesos, pero Dios nos ha bendecido. La segunda prueba de Abraham fue cuando le dijo, ¿sabe qué? Entrégame a tu hijo en sacrificio. Mm. Tenaz, ¿no? Entrégame a tu hijo en sacrificio. Igual, Abraham cogió sus chinitos, sus siervos, llegó hasta cierto lugar con sus siervos, siguió subiendo al monte, al monte donde le dijo el Señor, que se me olvidó, y le dijo, allá tienes que sacrificar a Isaac. Y eso fue después de la promesa que le dijo, que Ujú. iba su generación si su generación iba a ser tan grande como las estrellas. Y yo pienso que en ese momento Abraham tenía tanta fe en esa promesa, o sea, él se aferró a Dios y se aferró a esa promesa, ¿sí? Y confió en Dios de que simplemente cuando Isaac le dijo, ve, ¿y dónde está el cordero? Y le dijo, Dios proveerá. O sea, Así es. tenía la confianza, Dios proveerá. En este momento las personas que están en pruebas, Dios en este momento les dice, Dios proveerá. No se angustien, tengan confianza en Dios. Si ustedes tienen una promesa de Dios, aférrense a esa promesa, porque a eso es que nos tenemos que aferrar, a las promesas y confiar en Dios. Entonces, no es fácil pasar las pruebas, no es fácil, pero con Dios todo lo podemos y Él provee todo lo que necesitamos. Entonces, la pregunta ahorita es, muchas veces nosotros no entregamos ese Isaac porque nos Mm, aferramos a ese Isaac y no nos aferramos a Dios ujú. y no entregamos a ese Isaac. Entonces, es posible que alguien en este momento que esté escuchando, Dios le está diciendo, entrégame ese Isaac. Así es. Tenemos unos comentarios. Bueno, Eh, miramos las respuestas. bueno, también tenemos a Nayita, buenas noches, a Cónchale, a toda la colonia venezolana, a la mamita también, allá en Orlando. Alvarito Marín, bienvenido, Jairito, igualmente, Víctor, buenas noches, a toda la colonia costeña, tenemos a Lili Tatiana y todo el combo, espero que esté José allá, estén los chicos allá, Luis Hernando. eh, bueno, Lili Tatiana tiene una reflexión, dice, sí, sí, porque es una manera para aprender a confiar en Dios, en que Él tiene el control. Así es, Lili. Luis Hernando Páez Macías dice, sí, total. Cuando son pruebas duras, más adelante veremos la fortaleza en Dios en nuestras vidas. Y en las pruebas malas y buenas, es para enseñanza a nuestras vidas.
Nayita dice, también lo están viendo. Bueno, también lo está viendo Naya y otro combo. Wilmer González, Wilmer, buenas noches. Te extrañamos en el grupo de voz, yo, Wilmer, allá con Dianita. Alba. Alba, con Albita. Buenas noches, Nayibe, que es la mamita de Naya. Lucecita dice, sí, puede ser para formar nuestro carácter, reafirmar nuestra fe en Dios y aprender de ellas. Así es, Lucecita. Nayita dice, sí, claro, mira, vale, sí, claro, para hacerme crecer y fortalecerme en Dios, para aprender a depender y confiar en Él, para quitar algo de mí que no le agrada. Así es, amén. Ujú. Franci Espinel, claro que sí, las pruebas nos permiten crecer, fortalecernos más y aprender a depender solo de Dios, solo de Él. Amén, amén, Franci, así es. Wilmer González nos dice, sí, porque así también pulimos nuestro carácter y aprendemos a confiar más en Dios. Jarito también opina y dice, hace parte de mi formación. Claro, las pruebas hacen parte de nuestra formación. Nos comienzan a pulir en aquellas áreas en las cuales nosotros estamos débiles, ¿no? Martica Soler dice amén, Nayita dice amén, y no es más. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios súper valiosos. Sí, definitivamente tienen un propósito. eh, y bueno, no es solamente saber cuál es el propósito, creo que eso es lo más fácil, lo Ujú. más difícil es mantenerse en ese propósito, porque es que muchas veces tendemos a salirnos de esa prueba porque así como cuando vamos a presentar un examen, ¿qué va a ser? Pues que pase lo que pase, o ya no quiero presentarlo, no llego al salón para presentar la prueba, ¿sí? Y que pase lo que pase, y afrontar las consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia cuando uno no presentaba un examen, un parcial? Mm. Ve, volver a Pues, repetir el semestre si era que dependía de su semestre, o perder el año si está en el colegio y volverlo a repetir y aguantarse al papá y a la mamá, porque eso valió platica y esa platica se perdió. Entonces, terminemos con ese punto. ¿Cuál es el ISA que tú tienes que entregar? ¿Sí? En esta prueba. ¿Cuál es, si de pronto Dios te está diciendo, sabes qué, quiero que salgas de esa zona de confort y quiero que llegues a otro nivel? Quiero que te dediques más al ministerio, quiero que dediques más tiempo al devocional, quiero darte más, pero entonces siempre buscamos las disculpas, ¿sí? así es. Le Las sacamos el cuerpo. excusas, las excusas. Esas pruebas de Abraham, ustedes las pueden analizar en Génesis 12 y en Génesis 22. Entonces, Abraham definitivamente fue probado en su obediencia y en su fe, Ujú. ¿sí? Un tremendo, porque imagínense, sacrificar a su hijo, entregar a su hijo. Sin embargo, cuando él le dijo, y hay otra cosa, esa prueba de Abraham fue personal, Ujú. porque él no le dijo a su esposa para dónde se llevaba su muchachito, porque seguro no la deja, no lo deja. Ujú. Y además les dijo a los siervos, ¿saben qué? Espérenme aquí, ¿sí? Y se fue solito. La prueba es personal Individual. y es individual. Y Ujú. además, sí, Abraham se fue solito. Es un proceso que uno tiene que pasar personal y nadie más tiene que pasar por ahí, sino la prueba es para mí, es personal, es personificada. Perdóname, dice Claudia Muñoz, dice, claro que sí, cuando Dios nos ve en caminos equivocados, por medio de las pruebas nos muestra lo que debemos cambiar, aunque nos cueste aceptarlo. Esto me encantó eso. Primero de Pedro 5, 6, 7 dice, Primera de Pedro 5, 6, 7, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, aceptémoslo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Esa es la buena noticia. Ujú. Siempre en la prueba, así te abandone todo el mundo, solamente está Dios contigo. Y si Dios es conmigo, ¿Quién contra nosotros? exacto. Entonces, en la prueba no estás solo, en la prueba está Dios. Siempre está Él contigo. Eh, Estaba hablando acerca de las pruebas y las pruebas generalmente son en periodos pequeños, pero una cosa es la prueba y otra cosa son los procesos.
los procesos son más largos. Y generalmente los procesos es cuando le están puliendo a uno el carácter. Y esos procesos generalmente duran el tiempo que yo permita que me pulan. ¿Sí? Dios nos entrega en el desierto, por decirlo así. Y bueno, aquí le dice al desierto, necesito que este producto me salga de esta manera. Y si uno permite que eso pase de manera rápida, pues va a salir el producto rapidito. Pero si uno se rehúsa a esa prueba o a ese pulimiento de su carácter, pues el proceso se va a demorar más. Y dentro de esos procesos va a haber pruebas. Sí, ejemplo de eso tenemos a David, tenemos a José. David tenía un llamado. David fue ungido como rey, pero no enseguida fue coronado como rey. David tuvo que pasar un proceso. Y muy largo, años de persecución, de hambre, de cansancio, de cautividad, sí, porque estar en una cueva no creo que sea muy cómodo, ¿no? Él estuvo en la cueva de Adulán, junto con otras personas que estaban en las mismas condiciones que él, endeudados, desesperados, deprimidos, ¿sí? Y Dios decidió que él fuera el líder de ellos y los formara. Y fue formado David y fue formado ese batallón, por decirlo así. Y Dios los formó a él, a David, y pasó por muchas pruebas hasta que ya fue coronado como rey de Israel. Hasta cuando ya no estuvo listo y preparado. Cuando ya estuvo listo y preparado en el tiempo de Dios. ¿Cuál fue la clave de David? La clave de David, a pesar de su cansancio, de su persecución, de todo lo que él pasó, eso está en Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? Entonces, él siempre tuvo una actitud de adoración a Dios, siempre clamaba a él, siempre decía, bueno, el Salmo 23, ahí está, el Salmo es uno de los que más conocemos, y Dios siempre estuvo fortaleciéndolo, y siempre David estuvo en una actitud de adoración frente a Dios. Sí, a veces se desesperaba y decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Pero tú eres mi sustentador, tú eres mi refugio. Siempre acudía era a Dios, ¿sí? Entonces, esa era la clave, o es la clave de estar en esas pruebas, pero siempre estar con una actitud de confianza en Dios, porque él sabía que era el ungido y él sabía que en algún momento iba a ser rey de Israel, ¿sí? Y eso es lo que a él lo mantenía, esa promesa también lo mantenía firme y lo mantenía fuerte, y esa intimidad con Dios, porque él adoraba y bendecía a Dios en todo momento. Entonces, esa es la clave de estar en medio de una prueba agarrado del Señor, porque de otra manera no se puede pasar. José pues también tuvo que pasar por sus pruebas. También antes, cuando estaban con sus hermanos, le dijeron, sus hermanos y su papá y su mamá lo van a adorar, en el sueño que él tuvo, en la visión que él tuvo. Pero ¿qué pasó? Lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel, lo calumniaron, pasó por muchas pruebas injustas, pero él tenía que pasar por ese proceso, ¿sí? Por esas pruebas, y su bendición fue inmediata. Porque en el momento que ya fue ante el rey, ante el faraón, a decirle cuál era su sueño, a interpretarle su sueño por revelación del Espíritu Santo, inmediatamente lo nombra como su segundo al mando y le deja de administrar todo lo de sus regiones. La bendición fue inmediata. El proceso fue largo, pero la bendición fue inmediata. Vamos con la pregunta, sí, vamos con la pregunta, la segunda pregunta, que dice, ¿qué opciones tienes cuando eres tentado por Satanás? ¿Conoces tus armas espirituales? ¿Cuáles son? Se conecta, bueno, Luis Díaz Largo, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido también. El pastor también ya nos está escuchando. Un abrazo al pastor donde esté. Y saludo especial a toda la familia. Carolina, ¿cómo estás? Saludos a la familia también por allá en Suba. Jacqueline Romero, bienvenida también. Dice amén. Claudia Muñoz dice amén también. Y dice el pastor, dice,
No, aquí no ha respondido todavía. Es la pregunta, ¿qué opciones tienes cuando eres tentado por Satanás? ¿Conoces tus armas espirituales? Bueno, esperando su respuesta. Bueno, vamos con el segundo punto, las pruebas provocadas eh, por el enemigo. Entonces aquí tenemos que estas pruebas son las tentaciones. Tentación significa poner a prueba. ¿Mm? Entonces, todo producto que sale al mercado tiene que ser probado. Es más, ahorita lo de las vacunas para el COVID está en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. En algunos laboratorios lo tienen en la fase 1, otros en la 2, otros en la 3, ¿sí? Haciendo pruebas. Obviamente tienen que hacer esas pruebas para que sea efectiva esa vacuna o para que sea efectivo un producto. Tiene que pasar por calidad, ¿sí? Pruebas de calidad. Y esas pruebas de calidad no son que, ay, venga a ver si le dolió o no le dolió, o muestra a ver si este aparatico se rompe o no se rompe. No, eso le dan con todo. Los carros, ¿cómo los prueban? Estrellándolos. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar acerca de las pruebas. Y hay esas pruebas que Dios permite que Satanás nos tiente, ¿sí? Y las tentaciones que yo mismo doy pie, o abro el postijo, o abro la ventana, o abro la puerta y le digo, bienvenido, Satanás, ven y sigue, y me pruebas, aunque no conscientemente, pero sí lo hacemos a veces, consultando cosas, mirando cosas, observando cosas que no debemos ver. Entonces ahí es cuando Satanás dice, wow, su debilidad es tal cosa, entonces por ahí me le voy a meter, por ahí lo voy a hacer caer. Pero ahorita vamos a hablar sobre dos personajes que fueron tentados con el permiso de Dios, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro, porque es que a veces la gente piensa que las tentaciones las manda Dios y las tentaciones no las pone Dios. Las tentaciones, el protagonista de esas tentaciones siempre es el diablo. Uno de esos personajes es Job, que Job fue, Satanás le dijo a Dios, se le presentó a Dios en una corte celestial, se le presentó y Dios aprovechó para decirle, si has visto a mi siervo Job, ¿cómo es un hombre tan íntegro? Entonces el diablo le contestó, bueno, pues cómo no va a tener integridad si tiene todo lo bueno de la vida. Tiene una familia, tiene una linda familia, tiene bienes, él es rico, en fin, pues cómo no va a ser bendecido, cómo no va a ser íntegro. Pero deje y verá que si se le quita todo eso que tiene él, le dice el diablo, si tú le quitas todo eso, resulta que él va a maldecirte en tu cara. El diablo fue desafiante. Y Dios le dijo, bueno, pruébalo. Ese es un permiso. Antes de seguir con la historia de Job, quiero leerles primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás no duerme. Nunca duerme. Entonces él está buscando, mirando y merodeando, sobre todo con los hijos de Dios, a ver de qué manera lo hace caer o nos hace caer. ¿Sí? Entonces, en este caso quiero que tengan claro que nosotros los creyentes tenemos 3 enemigos. Nuestra carne, el mundo y el diablo. Por eso dice aquí, su gran enemigo, el diablo. Son 3 enemigos que nosotros tenemos. Si ustedes quieren saber en profundidad cómo es que actúan estos enemigos, los invito a que entren a las escuelas de ICAS, porque hay un nivel, el nivel 1, en que se dedica un capítulo a cada uno de estos. Entonces, los animo para que se inscriban. Y los que estén en nivel 12, no dejen de inscribirse el próximo nivel, porque ya van a ver eso. Entonces, ¿qué pasó con Job? Entonces le dijo el Señor, bueno, listo, quítale todo lo que tiene. Entonces, Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job.
Eso está en Job 1, del 6 al 12. Les voy a solamente leer dos versículos. En el versículo de ese le dice el Señor, muy bien, pues puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Dios le pone límites a Satanás y él los tiene que respetar, porque si no se meten problemas. Dios le pone límites a Satanás. En Job 2, capítulo 2, en el 8, bueno, ¿qué pasó con esto? Pues Job pasó la prueba, porque dijo, desnudo nací, pues desnudo me iré. Dios da, Dios quita. Alabado sea el Señor. En ningún momento Job se quejó, Dios no dijo, ni maldijo a Dios, ni se quejó, ni le echó la culpa ni siquiera al diablo. Nada. Simplemente alabó al Señor. Entonces volvió Satanás a buscar a Dios. Y entonces Dios sacó pecho de su hijo. ¿Te das cuenta? Entonces Job le dijo, no, pero deje verá que si usted le toca a su vida, su carne, seguro va a maldecir en tu cara. Entonces Dios le dijo, no, pues pruébalo, hazlo. Pero ojo, con la vida de él no se meta. También le puso límite. ¿Qué pasó? Obviamente llegó una enfermedad a la vida de Job. Y ahí fue cuando todo el mundo se le vino encima. Hasta la mujer le dijo, ¿sabe qué? Maldice a Jehová y muérete, le dijo la esposa. Y él, todo tierno y todo dulce, Job le dice, mujer, no seas necia. ¿Tú sabes, recuerdas ese versículo? Le dijo, no seas necia. Si Dios, bueno, se me fue ahorita el versículo que dice, que le decía que si hemos de recibir el bien de Dios, ¿por qué no hemos de recibir el mal? Y siguió adorando a Dios y nunca maldijo a Dios. Entonces, ¿qué pasó después con Job? Pues Dios le multiplicó todo. Y nunca maldijo a Dios, ni le echó la culpa a Dios, ni le echó la culpa al diablo, ni nada. Inclusive los amigos tuvieron el atrevimiento de decirle, ¿sabe qué? Usted está como en pecado. Revísese, examínese, porque es que todo esto que a usted le vino, todo tiene que ser que por ahí tiene un guardado. A veces nos pasa eso o nos juzgan por eso y resulta que es que estamos siendo probados, porque procesados, porque Dios quiere hacer una nueva versión de nosotros. El viejo Adán fue la primera versión. Adán en el Edén fue probado y no pasó la prueba. El segundo Adán, ¿quién es? Jesús. Ese Jesús fue probado también, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Eso está en Lucas 4, del 1 al 13. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Literal dice así, al desierto. Y el diablo lo puso a prueba. Quiero avanzar, no puedo leer los versículos porque ya estamos... ¿Hay unos comentarios? Rapidito. Dice Estelita, buenas noches, ¿cómo estás? Nicolás González, Jairito también, bienvenidos. Olguita dice, conozco las armas espirituales, debo ponerlas en marcha, pero debo huir ante toda tentación. Amén. Martica Soler dice, ser diligente y huir para no caer. Y las armas poderosas es tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Lucicita dice, enfrentar a Satanás con oración, alabanza, confrontarlo con la palabra de Dios, cubrirme con la sangre de Cristo. Amén. Nayita dice, en oración y metiéndome más en la palabra, la alabanza, la oración son mis armas. Amén. Jacqueline Romero, a enfrentar las tentaciones, pienso que el Espíritu Santo nos ayuda. Así es. Y Claudita nos dice, son la oración y despertar mis oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo. Espérate que aquí tenía yo un... No, ya. No es más. Belkis también nos está viendo. Y nadie más. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Se nota que ya han pasado por las escuelas algunos. Entonces, cuando Jesús fue tentado,
Jesús, quiero que lean en sus casas Lucas 4:1 del 13, porque Jesús en todo lo que lo tentó Satanás, lo tentó primero en la carne porque él venía de un ayuno de 40 días. Tenía hambre, sí, en su humanidad él tenía hambre. Y Satanás lo tentó con los placeres de la carne, como es la comida, ¿sí? Es una necesidad. Y Jesús siempre le contestó, fueron tres tentaciones, en tres tentaciones lo puso, primero en los placeres de la carne, en la vanagloria, ¿sí? Porque le dijo, yo te entrego este mundo, si tú quieres, a mí fue entregado, le dijo el diablo, a mí fue entregado el mundo, y si tú postrado me adorares, yo te los entrego a ti. La vanagloria. Y también fue tentado en su poder y en su autoridad, ¿sí? Como realzando su orgullo. Tú eres un hijo de Dios, los ángeles vendrán a servirte, mándate de aquí, de este despeñadero para abajo. Y en todo momento Jesús le contestó fue con la palabra. Es más, Satanás lo tentó. La última tentación que le puso fue con la palabra. O sea, Satanás conoce la escritura. Satanás la conoce. Ahora la pregunta para nosotros, ¿será que nosotros conocemos totalmente la escritura? Para combatir, como decían algunos de ustedes, a Satanás a través de la escritura tenemos que conocerla. Definitivamente tenemos que conocerla. Si no la conocemos, si no envainamos y cogemos esa espada de la palabra de Dios para combatir esas pruebas y esas tentaciones y salir adelante de esas tentaciones, pues nos van a coger desarmados. Entonces, esas herramientas o esas armas espirituales de las que ustedes hablando, sí, claro, son la oración, porque Jesús estaba en ese momento que estaba tentado, estaba en ayuno. Son la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la adoración, que fue lo que hizo Job, en todo momento lo adoró. A pesar de todo lo que le pasó, en todo momento adoró al Señor. Esas son nuestras armas espirituales frente a la tentación. Y quiero que escriban ahí en donde están apuntando Efesios 6, del 10 al 17, que habla sobre la armadura de Dios. ¿Cómo es que se debe vestir un soldado de Dios para la guerra? Ahí está, en esos versículos. Hebreos 2:18 dice, Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. O sea, Jesús sufrió la tentación de Satanás, solo que la diferencia es que esto lo encontró en ayuno y lo encontró en oración. Que cuando Satanás nos tiente y nos pongan a prueba, que nos encuentre en oración, fortalecidos espiritualmente, porque si no, nos van a hacer noches y panochas, como dice mi mamá. Mal, nos va a ir mal. Entonces, fortalecidos y sabiendo que Jesús pasó por esa tentación y Jesús va a estar acompañándonos ahí con nosotros, como ese entrenador, como dice, tú puedes, yo pude, tú puedes porque estás con el Espíritu Santo. La tercera pregunta que va es, ¿cómo has reaccionado frente a las pruebas? ¿Cómo has reaccionado frente a las pruebas? ¿Te has fortalecido o te has derrumbado? Bueno, vamos rápidamente porque ya el tiempo es oro. Francia Espinel tiene un comentario de la pregunta anterior. Dice, oración, buscar de Dios, aferrarme a su palabra, creer en el enemigo, creer que el enemigo no tiene poder sobre mí. Amén. Amén. El poder de Satanás es limitado. Dios lo limita. Pero sobre nosotros no tiene poder, si Dios no se lo permite. Las pruebas, tercer punto, las pruebas como consecuencia de mi propio pecado. ¿Sí? Ahí está, son como más consecuencias de eso, o sea, nos metemos nosotros mismos en esas pruebas a consecuencia del pecado y de mis debilidades. Como dijimos antes, Satanás ve nuestras debilidades y por ahí es cuando él empieza a deslizarse y a meterse. En esta prueba como consecuencia de mi propio pecado, solo intervengo yo y a veces Satanás porque ve mi debilidad. Entonces, esas pruebas o esas consecuencias pasan por
mis malas decisiones, por tomar decisiones en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría, por no poner, digamos, esa área que yo reconozco que tengo falencias y soy débil, por no entregarla al Señor, por no crear esas estrategias que si sé que yo soy débil en esa área, bueno, busquemos la estrategia para no caer, ¿sí?, en pecado. O simplemente le pongo las áreas más fáciles para mí en manos de Dios y la débil, no, espérate, yo manejo eso. Eso lo manejo yo. Entonces es dejarme llevar por la carne y por los placeres del mundo o por las trampas del enemigo. Como él sabe que soy débil en eso, entonces él pone la cascarita, a ver, pongámosla así, dejémosla caer en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo caigo en el mismo hueco y el hueco se llama pecado. Entonces ahí, después de salir, o sea, salir de ahí, claro que podemos salir de ahí en arrepentimiento, pero obviamente Dios nos perdona porque Él es misericordioso. Pero ¿qué pasa? Que voy a tener consecuencias de esas malas decisiones que tomé. Generalmente hay esas consecuencias. Un ejemplo, David. David, aun siendo rey de Israel, teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, porque lo dice la palabra, ¿sí?, siendo un adorador, siendo un salmista, siempre él trató de hacer las cosas en obediencia, respetando la autoridad, porque siempre respetaba a Saúl a pesar de que lo quería matar. Siempre respetó los principios de Dios, pero fue débil en la parte humana, en su parte con el otro género. Entonces David cayó en pecado con Betsabé y eso lo llevó a pecar en otra cosa, porque mandó matar prácticamente al esposo de Betsabé para tapar la falta que habían tenido ambos, porque ya ella había quedado embarazada. Y bueno, sabemos que David se arrepintió, pero hubo consecuencias. Porque, número uno, murió su hijo. El hijo que tuvo con Betsabé, el primero, murió. ¿Qué otra consecuencia? Su familia, si sabemos, si conocemos la historia de David, después de que él fue rey, sus hijos lo traicionaron, hubo espada entre ellos mismos, hubo sangre derramada entre ellos mismos, hubo una violación, ¿sí? Entonces, fueron consecuencias muy terribles. A pesar de que ellos era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que no solamente nos afectamos nosotros, sino que también afectamos a nuestras generaciones. Entonces, tengamos cuidado en esas decisiones y en esas caídas que pueden costar muchísimo, no solamente a nosotros mismos, sino también a nuestras generaciones. Sansón también fue un ejemplo de un hombre ungido, era un juez, ¿sí?, escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, pero también tenía su debilidad y también era con una mujer, Dalila, y eso llegó a su perdición. Y eso, el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. En ellos llegó la muerte literal en Sansón, porque murió. Y la muerte espiritual para nosotros sería la separación de Dios, de nuestra relación con Dios. Entonces, mis actos traen maldición o bendición, depende de mi obediencia y pues, como les digo, no solamente afecta a mi vida, sino a mis generaciones. De lo que yo siembro, yo recojo. Esa es la ley de la siembra. Si yo siembro maldad, si yo siembro pecado, pues voy a recoger pecado, voy a recoger dolor, voy a recoger sufrimiento. Entonces, hay una advertencia en Gálatas 6:7. Dice, no se engañen ustedes mismos porque Dios no se burla de nadie. De Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Entonces estemos alerta. Siempre alerta. Si estamos en prueba, si estás en prueba, no abortes tus procesos, no abortes tu prueba. Porque si yo aborto mi prueba o mi proceso, tarde o temprano, la tengo que repetir.
porque Dios quiere hacer un producto nuevo. Dios quiere hacer una versión nueva de mi vida, pero para eso son las pruebas. Todo producto tiene que probarse y tiene que probarse con calidad. Ya sabemos cuáles son los objetivos o para qué son las pruebas. Entonces, confiemos en que no estamos solos. Confiemos en que Dios en medio de la prueba siempre está con nosotros. Nos puede abandonar todo el mundo, pero Dios está allí. A veces uno dice, ay no, pero es que Dios no me habla en esta prueba. Dios está guardando silencio. El hecho de que Dios guarde silencio no quiere decir que no esté ahí. Él está ahí. Él está ahí. Alguna vez yo, hace muchos años, le reclamaba al Señor, porque yo buscaba al pastor, yo buscaba a la amiga cristiana, yo buscaba a todo el mundo y nadie me paraba bolas y todo el mundo como que en su cuento y en su vaina y ocupado y yo decía, no, pero todo el mundo me abandonó y yo estoy sufriendo y nadie me escucha, nadie quiere saber de mí hasta que nadie te entiende. nadie me entiende. Y resulta que el Señor me decía, es que tú no necesitas de nadie, tú necesitas de mí y yo estoy aquí. Entonces, a los que están en esta prueba o en este proceso, entendamos o entiendan, Dios le quiere decir en este momento, no te preocupes, yo estoy contigo y quiero hacer una nueva versión y una mejor versión de ti. Quiero llevarte a otro nivel, quiero fortalecer tu fe, quiero que seas transformado, quiero moldear tu carácter. Para eso son las pruebas, para llevarnos a un ser como esos ciudadanos del reino que habló Paola y Jairo anterior y ayer. Tener esa visión de que somos esos ciudadanos del reino y que esos tenemos que ser probados, tenemos que ser esas vasijas útiles, esas vasijas aunque sean de barro, pero con un tesoro dentro que es el Espíritu Santo. Allí está siempre con nosotros. Tenemos unos comentarios, dice Estelita desde Estados Unidos, dice Estelita, he salido fortalecida porque me he dejado guiar del Espíritu Santo. Amén, así es, y he puesto todo en manos de Dios. Eso es lo mejor. El pastor nos dice, creo que en los momentos de prueba hay angustia, dolor, afán, confusión, pero al salir de ellas salgo fortalecido en el Señor, confiado más en su gracia y en su amor. Amén, pastor. Olguita nos dice, inicialmente lloro por mis malas decisiones, pero pido perdón y me fortalezco en el Señor. Así es. Claudita Muñoz, Claudita nos dice, sí, al comienzo de la prueba me derrumbo, pero tomo la decisión de verla como oportunidad para reconocer que me he equivocado y empezar de nuevo en obediencia y fortalecida en Dios y en su palabra. Amén, Claudita. Así es. Así es, la prueba es una oportunidad para crecer, es un periodo de aprendizaje, eso es lo que tenemos que pensar, es un periodo de aprendizaje, como dice el pastor, aunque hay confusión, hay dolor, hay sufrimiento, ¿sí? Pero es porque el Señor nos está puliendo para cosas grandes, para cosas nuevas, para su obra y sobre todo para depender de Él. Porque es que a veces nosotros somos muy autónomos, muy autosuficientes. Entonces, cuando yo tengo todo, así como estaba Job, yo tengo todo, entonces soy yo. No, resulta que Job pasó la prueba y dijo, no, no soy yo, es Dios. Entonces, nos ayudan a depender más de Él y también nos ayudan a poder testificar. Por eso es el título de este mensaje. No te rindas, no abortes tus procesos, no abortes tus pruebas, sigue adelante porque vas a salir victorioso y vas a salir nuevo, renovado. Lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Entonces, eso es lo que ustedes van de la prueba, ustedes van a testificar en un mañana y van a decir, sí, mire, yo pasé por ahí, yo pasé por ese valle. Yo pasé por ese desierto, pero salí victoriosa. ¿Qué hice? Hice esto y esto. Entonces, esas son las cosas que debemos aprender para luego multiplicar y enseñar. Entonces, les animo para que si están en prueba, sigan adelante, no salgan de esa prueba. Más bien, pregúntenle al Señor, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el propósito de esa prueba? ¿Sí?
moldear mi carácter, bueno, ¿en qué tengo que ser moldeado? Eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, ya tenemos 5 minutos para orar y pues para despedirnos. Entonces, Dice Francia Spinel, una de las últimas reflexiones y comentarios, dice, a veces han sido pruebas fuertes que logran desestabilizarme, pero Dios tiene el control y me da las fortalezas. Así es, Francia, como decía mi esposa, Dios está ahí acompañándonos en esas pruebas. Recuerden que digamos que lo que decía ella es la sumatoria de todas las pruebas son los procesos y los procesos son los que duran mucho, mucho más. Entonces, sigamos aguantados dependiendo de Dios que, que, que al final veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y veremos bendición en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestro entorno. amén. Amén. Tú ahorita que decías de aguantar y soportar, resulta que estos músculos de acá, ¿cómo salen esos? Bueno, yo no tengo, ¿no? Pero bueno, los que hacen, los que hacen ejercicio cogen sus pesas y lo que hacen es hacer resistencia en estos músculos, ¿sí? Para que sean más fuertes, más duros. Eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas espiritualmente. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por este día que tú permitiste, Señor. Gracias por este tema que aunque no es un tema muy grato para recibir, Señor, pero sí lo recibimos, Señor, y yo te pido que cada una de las personas que escuchó este mensaje, Señor, que esté listo y preparado cuando entre en alguna prueba, cuando entre en algún desierto, Señor, que tenga las herramientas suficientes, Señor, y el objetivo y la meta clara, Señor, de salir al otro lado, porque va a salir nuevo, porque va a salir renovado, porque va a salir una nueva versión de su vida, Señor, porque tú lo tienes para grandes cosas y cosas especiales, Señor, porque tú lo vas a bendecir, Señor, porque va a venir bendición, lluvia de bendición sobre sus vidas, Señor, espiritual, material, emocionalmente, Señor, porque va a ser moldeado su carácter, Señor, fortalecida su fe, Señor, aquellas personas que están pasando, Señor, por pruebas de salud, por pruebas económicas, Señor, por pruebas familiares, por pruebas de divorcio, de depresión, Señor, yo te pido que seas tú en este momento revelándote en sus vidas, Señor, y mostrándoles que tú estás allí, Señor, como el buen pastor, llevándolos, Señor, sobre esos valles de desierto, Señor, que tu vara y tu callado les infunden en este momento aliento en sus vidas, Señor, para seguir adelante y pasar ese valle, Señor. Gracias por cada una de sus vidas, Señor. Tú los bendecirás, tú los guardarás, Señor, porque todo discípulo debe ser, Señor, pasado por estas pruebas, Señor. Todos debemos pasar por esas pruebas, aunque no nos gusten, Señor. Pero siempre tenemos que tener presente en nuestra mente, Señor, que tú estás con nosotros y que siempre todas las cosas ayudan para bien, Señor, para fortalecer nuestro carácter y para estar maduros, para estar preparados para ese reino de Dios, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te adoramos. Amén. 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 Gracias, amor, por ese mensaje. Gracias a todos por haberse conectado hoy. Los invitamos mañana para que todos se conecten en su grupo de influencia a las 8:30 y el sábado también a las 8:30. También hay grupos de influencia. Mañana tenemos matrimonios, el sábado son los jóvenes. El domingo a las 10 de la mañana, tiene 10:30, ¿no? O a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, nuestro servicio. Igualmente sigue nuestro servicio virtual, entonces los esperamos a todos. Y por favor, sus comentarios igualmente los esperamos, los cuales son muy importantes para la iglesia, para mejorar cada vez más en este proceso que nos tiene el Señor en esta situación de utilizar la tecnología que para nosotros todos es nuevo. Gracias y bendiciones a todos y un abrazo en Venezuela, un abrazo a todos los de Venezuela. Seguimos orando por ellos, por esa situación. En Estados Unidos, un abrazo al pastor y a toda la familia.
los bendecimos desde acá y a todos los que están conectados fuera de la ciudad también. Los bendecimos y un abrazo para todos. Chao, Chao. chao, bendiciones.